Perfecto, gracias. Buen día. Primero de todo, muchas gracias a los organizadores, gracias Pau por esta gran jornada que habéis organizado. Intentaré ser breve y solo me gustaría plantear más que dos temas, abrir dos temas para el debate posterior. Nosotros somos un centro de divulgación histórica y presente de la movilidad, así que no nos gusta tanto jugar con el futuro, pero hoy, viendo todos los temas interesantes que se han debatido, estando de acuerdo con la amplia mayoría que se han debatido hoy en esta sala, me gustaría, como os decía, plantear dos temas. Aquí. Sí, sisplau. Aquí. Genial. Gracias. Me gustaría plantear primero la movilidad, la propia movilidad en este ámbito de descarbonización, como la propia movilidad como vector turístico. En esta imagen de hace pocas semanas podemos ver el Glacier Express y cómo es el ejemplo simbólico, el ejemplo de siempre, el ejemplo de Suiza, no solo en el ámbito de la descarbonización, en tantas cosas sociales también, de movilidad, de funcionamiento de país, que teníamos que mirarnos hacer espejo en tantos y tantas otras sociedades. Pues fue muy curioso como en este Glacier Express, como ejemplo, cómo se utiliza la propia movilidad como un factor turístico. Aquí, excepto algunos casos muy simbólicos que veremos en la siguiente imagen, tenemos muy pocas líneas de movilidad que se utilicen como sitio propiamente turístico. Planteamos solo el turismo en Barcelona, el turismo en Cataluña, incluso en tantos otros sitios de la península, lo planteamos solo como un turismo a nivel de las zonas turísticas que todos conocemos que tenemos en Barcelona. Incluso el turismo de low cost, el turismo de playa. Pero en cambio no planteamos, como sí que hacen otros países, el turismo como el turismo con la propia movilidad como vector turístico. Otra curiosidad de esta imagen es cómo se le da una importancia también a la propia movilidad. En esta imagen teníamos los puertos de montaña cerrados. La mitad de los viajeros eran turistas y la otra mitad eran viajeros habituales del lugar. Y cómo, a pesar de tener el puerto cerrado, en esa comunicación regional y en esa comunicación turística, aquí quería llegar, era only train, era solo tren. Preferían en este momento cerrar la carretera porque sabían que era más fiable, que era más sostenible, que era más descarbonizado el ferrocarril que no la carretera paralela. Aquí, en cambio, vemos como tenemos líneas completamente desaprovechadas, que incluso hasta los que nos dedicamos, muchos de los presentes, a divulgar el ferrocarril, las tenemos como una cosa que llevamos cada día y no las valoramos suficiente. Tenemos líneas con un patrimonio excepcional, como son la R3, la línea que sube a Puigcerdà, o la línea de Portbou, que hablábamos en el debate anterior, como son líneas excepcionales que nunca las hemos valorado como una línea propia turística de movilidad. Las tenemos a día de hoy como un servicio que además está como está. Y vemos como incluso, lo hablaba Carles Casas hace un momento, Figueras, Museo Dalí, tantos otros sitios de Cataluña que tenemos por el territorio. Una de las cosas que sí que me gustaría abrir el debate es que el turismo no es solo Barcelona. Una de las cosas más importantes del turismo que viene a Barcelona es que no se queda en Barcelona y tenemos que seguir preservando esta situación, que se va a otros sitios de Cataluña también. Pero cómo para acceder a estos lugares, incluyendo teniendo infraestructuras excepcionales, solo utilizamos medios de transporte de autocares. Es muy curioso ver cómo tanto los aeropuertos de Girona y Reus, que hablaba antes el director general de Transportes, como el de Barcelona, tenemos el modo ferroviario que tenemos. Y son aeropuertos, los tres, donde hay un parking absolutamente lleno de autocares. Toda esa gran masa de turistas que llega a los aeropuertos de Girona, Reus o Barcelona están llegando para ser o alquilar un coche, aún peor, o irse directamente al autocar. Tenemos, como os decía, patrimonio excepcional. Otro ejemplo, Nuria. Nuria se ha hecho un buen proyecto. Nuria sí, es una situación como Cerma, tantos otros sitios donde se ha planteado un buen proyecto de sostenibilidad, donde gracias a que solo se puede llegar en ferrocarril y con medidas posteriores se ha convertido en un ejemplo de otros sitios. Por ejemplo, incluso Nuria o Montserrat tienen sus críticas.
tienen sus críticas, que en ningún momento son para Ferrocarrils. Puedo decir, ¿cómo llegamos a Núria? Incluido Ferrocarrils, tiene grandes aparcamientos en el inicio de la línea para que pueda llegar la gente. Esos grandes aparcamientos, teniendo una línea ferroviaria que sube hasta ese lugar, tenemos grandes aparcamientos, obviamente no vamos a perder los clientes, pero tenemos grandes aparcamientos para que la gente llegue con su coche y llegue con sus autocares. Son estos factores a nivel, por ejemplo, de Cataluña y aplicables de tantos otros sitios que deberíamos empezar a debatir, deberíamos empezar a plantearnos como soluciones inmediatas para descarbonizar. Y después, el otro factor que me gustaría abrir debate es utilizar, tiro agua hacia mi molino, utilizar la propia historia, incluida la descarbonización de la movilidad como turismo. Es muy curioso cómo distintos museos de Europa están planteando no solo ayudar a la movilidad sostenible, no solo divulgar el mensaje del transporte público mediante sus museos, sino que están incorporando, museos que son de historia, están incorporando el mensaje de descarbonización en este discurso de historia. A la imagen de la izquierda, el Museo de Lucerna, como es un gran ejemplo, cómo tiene todo de actividades para niños en que no solo les enseña a utilizar el transporte público, el transporte sostenible, sino que incluso les está enseñando términos de descarbonización a los niños. Porque no nos olvidemos, estamos haciendo un debate muy importante en esta sala, pero el futuro viene más las siguientes generaciones que no los que estamos, muchos de los que estamos hoy aquí. O a la imagen de la derecha, como el Museo de Gijón en Asturias, otro buen ejemplo, estábamos tanto uno como otro hace pocas semanas en Gijón, cómo es uno de los nuevos incorporaciones al museo, el primer tren de hidrógeno del mundo, un primer tren experimental, pero que circuló en Asturias. El primer tren de hidrógeno del mundo se ha conseguido conservar en el museo, aunque solo tiene 12, 13 años, y es uno de los atractivos a día de hoy. Mucha gente está pasando por el museo a ver las típicas antiguas locomotoras de vapor, los típicos trenes de su infancia. Las escuelas están pasando también a ver los trenes, cómo funcionan y cómo promover este transporte sostenible, pero también se ha convertido en un atractivo este emblema de la descarbonización, este primer tren de hidrógeno. En cambio, en Cataluña, como cosas buenas y cosas malas, para acabar, tenemos las dos situaciones. Tenemos patrimonio que se está aprovechando, lo acaba de contar el director de estrategia de FGC. Tienen en FGC, que no es el operador mayoritario de Cataluña, tiene una estrategia de patrimonio para conservar y divulgar su patrimonio, pero en cambio tenemos tanto la ciudad turística por excelencia, Barcelona, hasta desde su material más antiguo hasta los primeros autobuses de hidrógeno que existieron en Barcelona, los tenemos alguno conservado, pero que no se pueden divulgar. O incluso lo que hablábamos, hasta el turismo low cost, hasta el turismo de zonas periféricas de Barcelona, hasta ese turismo que tendríamos que promocionar aún más el transporte ferroviario. Como última imagen, perdonad, pero negativa, como en tantas otras cosas de cambio climático, estamos en una situación negativa, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Cambrils hace un año. No solamente tenemos la línea ferroviaria cerrada, una de las principales zonas turísticas de Cataluña, tenemos la línea ferroviaria cerrada y hay un proyecto de recuperación de la línea, convertirla en un tram-tren, pero que se está avanzando, pero que aún no está abierto, sino que incluso uno de los edificios más antiguos de todo el pueblo, que era la estación ferroviaria, y en el cual el pueblo, aparte del puerto de pescadores, el pueblo crece alrededor de la estación y del puerto. Un edificio de estación de 150 años, no solamente cierran la línea ferroviaria, sino que el ayuntamiento, en una decisión, podemos decir, completamente absurda, decide destruir este patrimonio y que las futuras generaciones no lo puedan aprender, que no se pueda divulgar este patrimonio. Como os decía, hay casos buenos y hay casos malos. Creo que el mensaje de futuro y, como os decía, abrir al posterior debate, es que creo que la movilidad en el ámbito de la descarbonización tenemos dos grandes oportunidades. Una, utilizar la propia movilidad como vector turístico, aprovechar esos paisajes, esas rutas que se aprovechan en tantos otros países y aquí no. Y la otra, tirando hacia nosotros, también la oportunidad de divulgar no solamente la historia de la movilidad, sino la historia incluso presente de la descarbonización hacia las futuras generaciones. Gracias. Y finalmente,